versículo, bueno, son varios versículos, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 13. Usted puede leerlo desde allí y lo podemos leer todos en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Apocalipsis 5, 9 al 13. Usted tiene ahí abajo, y ustedes muchos lo conocen también, lo que es el enlace de la Iglesia Bautista Lumbrera, tanto en YouTube, que es la que yo más recomiendo, como en Facebook también. Pero ya que hay muchos acá que son internautas y conocen el YouTube, y usted sabe que el Facebook también lo conocen, porque sin Facebook es imposible, ¿verdad? Conocer las cosas que nos rodean. Pero ahí está, usted pone simplemente Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube y encontrará las exposiciones de la palabra de un servidor y de otros también. Estaba yo meditando un poco en lo que el limitado conocimiento que todos nosotros tenemos y las distintas formas de ignorancia que existen. Y leyendo ahí en la Real Academia Española encontré unos conceptos que son interesantes para nuestra, digamos, cultura general, pero también para introducir el tema de que quiero presentarles hoy mediante el Señor. Hay un decir anónimo que reza así: las personas todas somos ignorantes. Lo que pasa es que no todas ignoramos lo mismo. Así que el ser ignorante es simplemente falta de información, falta de conocimiento, a pesar de que eso suele mezclarse con una aire de chocancia a veces, o se usa en términos peyorativos al decir, tú eres un ignorante. Eso pega, ¿verdad? Sin embargo, la persona que dice eso tiene un grado de ignorancia tal vez mayor, porque no sabe cómo dirigirse a una persona que a lo mejor no tiene buena información o no ha tenido el privilegio que él ha tenido. Pero estoy seguro que esa persona que le dice a usted o me dice a mí que soy un ignorante, hay muchas áreas en las cuales usted y yo tenemos conocimiento que esa persona no tiene. Así que todos somos ignorantes, todos estamos en el mismo bote. Según la Real Academia Española, dice que la ignorancia viene del griego latín ignorare o no saber, derivada de la raíz no de noscere o saber, gnóstico, noxos. Todo eso es la misma raíz. Es falta de conocimiento sencillamente teórico o de la experiencia. Comúnmente se utiliza también en lo filosófico, en lo médico, en lo pedagógico. Y me llama la atención que hay 4, y no lo voy a marear con esto, pero es rapidito como parte de una introducción, que hay varios tipos de ignorancia, y a mí me llamó la atención de esto, ¿verdad? Una de esas ignorancias es la ignorancia de derecho. Dícese de las personas que desconocen la ley, pero resulta que el desconocimiento de la ley no le prohíbe de cumplir o no le exime de su cumplimiento. Ay, yo no sabía esto. Ay, usted me puso una multa, pero yo no sabía esto. Sí, no lo sabía, pero estaba allá y usted no lo vio. O cualquier otra situación, ¿verdad? No lo sabemos. Y eso a veces se entiende. Es la ignorancia de derecho. Pero ¿sabe que hay otra ignorancia que le llama ignorancia querida? Es rara, ¿verdad? La ignorancia querida es aquella ignorancia que uno prefiere tener cuando usted voluntariamente no quiere saber de cosas. Es decir, no me digas eso, no lo quiero saber. O que sencillamente cosas que nos traen malos recuerdos no queremos saber. O que alguien nos viene a tratar de un tema que ya nosotros pasamos y nos herimos mucho, no quiero saberlo. Es una experiencia
querida, está relacionada con el hecho que hay cosas que no conocemos o no queremos conocer porque no nos importa o no queremos, o tal vez no hace nada que lo hagamos porque no podemos resolver absolutamente nada. Ese es un tipo de ignorancia. Hay otra ignorancia que es la presuntuosa. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Presuntuosa es aquella ignorancia de aquellos casos en los que una persona presume el conocimiento de algo que desconoce. Y ha llegado entonces a hablar con un experto sin saberlo de ciertas cosas y resulta que después queda en ridículo porque no sabe lo que está diciendo. Entonces es mejor siempre andar con la humildad hasta donde yo sé tal y tal cual cosa. Así que estos días estamos hablando de una situación de unos personajes y yo le decía, bueno, yo creo que esta persona, su posición teológica es esta y esta. Y aquella persona me dice, no, no es así. Y yo le digo, ¿cómo no? Y yo, sí, porque yo la conozco personalmente. Y yo, ahí me cayó. Porque yo estaba con una información no tan buena como la que él tiene de primera mano. Pero hay otro tipo de ignorancia, que esta ignorancia es peligrosa. Es la que llaman ignorancia culpable. Resulta del autoengaño. Es que tenemos conocimiento de algo que puede ser moralmente debatible o malo y nos hacemos los locos. Por ejemplo, ocurre mucho en familias durante años, por ejemplo, y voy a decir algo que es feo, pero ocurre. Un padrastro ha abusado de un hijo, de un hijastro, ¿verdad? O algo por el estilo, y la esposa lo sabe, pero quiere hacerse la ignorante acerca de esto. Y por el miedo tal vez, o por no comprometer, o porque no le cree, pero tiene sospecha. Esa es bien peligrosa y ocurre todos los días. Es la ignorancia culpable. Así que nadie tiene el conocimiento absoluto de las cosas. Así que podemos estar confiados en eso, ya que todos somos ignorantes respecto a diversos temas. Tal vez usted conozca más de cierta situación, así que todos tenemos un nivel de ignorancia. Y por mucho de que nos esforcemos por aprender y tratemos de adquirir nuevos conocimientos, siempre habrá una ignorancia. Pero eso no es excusa para saber lo principal. Mire otra cosa sorprendente, que según la encuestadora Barna, que es una encuestadora bien seria y se utiliza más que todo en la parte cristiana de iglesias, ellas hicieron una investigación y dice que la gran mayoría de los creyentes evangélicos en Estados Unidos tienen lagunas grandes en cuanto a sus convicciones cristianas. Bueno, queremos decir que para nosotros combatir eso, tenemos que leer la palabra, tenemos que estar, como mi hermano leyó en Efesios, es un buen capítulo para leer, estar en una iglesia donde el Espíritu Santo trabaja para llenarnos del conocimiento de la palabra, para crecer y estar avisados contra las artimañas del enemigo, que quiere usar nuestra ignorancia. Por eso es que hay tantas iglesias que entre comillas son o no son iglesias realmente, porque están en el camino del error, porque hay muchas personas ignorantes y no quieren salir de su ignorancia. Un ejemplo clásico de aquellos que no se dejaron meter gato por liebre fue los creyentes de Berea en Hechos 17. Dice que cuando Pedro y todos predicaban, ellos enseguida dijeron, ya un momentico, déjame revisar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, otra región, iglesia de la provincia de Acaya en Asia Menor en los tiempos del Nuevo Testamento, porque ellos revisaban las escrituras. Y yo quisiera que todos nosotros fuéramos como los creyentes de Berea. Y en el mundo tenemos un balance de cosas que debemos tener, porque tenemos el conocimiento bíblico, hermanos, y no debemos dejar que nos bombardeen. Y hay algunos creyentes que lamentablemente están cediendo ante la cultura que está reinando hoy en día, que es una cultura anti Dios totalmente, y se disfrazan del error. Así que tengamos, hermanos, la responsabilidad de por lo menos las cosas principales tener conocimiento. Mire,
¿Sabe cuál es el versículo más conocido de los, sobre todo jóvenes creyentes en los Estados Unidos? Un versículo, entre comillas, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso es lo que cuando se le pregunta, eso son encuestas verdaderas. ¿Cuál es el versículo que más le llama la atención? Al versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ahí están ellos mostrando una ignorancia grasa, una ignorancia tremenda en las Escrituras, porque eso no está en la Biblia. Ahora usted puede justificar que bueno, el que madruga Dios le ayuda, tampoco existe, pero hay ciertas cuestiones de que nosotros podemos, por ejemplo, el que se levanta temprano, Dios puede llevarle bendición. Hay muchas versiones que te le dan muy cerca, pero no existe ese versículo, es una ignorancia. Solamente el 10% de los creyentes evangélicos tienen conocimiento suficiente de la doctrina o ética cristiana para tomar decisiones en la vida. Les doy un ejemplo. No tienes bien fundado lo que dice la Biblia acerca del aborto. La Biblia no habla mucho de eso. ¿Y te unes a eso? Yo no quiero hablar de política, pero hay ciertos líderes políticos que tienen estandartes y doctrinas que están en contra de la Biblia. Y hay hermanos que por ignorancia, por ejemplo, apoyan cierta tendencia de doctrina política o de credos. Tiene que usted avisarse a sí mismo, tiene que tener conocimiento, tiene que aprender qué es lo que está allí. Usted no puede apoyar algo que está contra la Biblia. La Biblia sí habla mucho de principios que niegan el aborto, porque es cercenar una vida que Dios ya está creando. Ese es un ejemplo, pero solamente el 1%, uno de cada 100 de los encuestados estaba de acuerdo con 13 principios bíblicos válidos para su vida personal. Por ejemplo, vivir antes de casarse, evitar o no caer en fornicación o después de casado o adulterio. Hay algunos que hoy hay culturas y lamentablemente hay iglesias donde líderes y pastores y otros viven en concubinato o viven con sus parejas y están cantando, están en el altar, y eso es pecado, eso es traer no bendición a la iglesia. Pero ¿lo hacen por ignorancia o también sería la ignorancia culpable o esa ignorancia que es que yo me hago el loco porque es muy importante esa persona y no lo voy a dejar? Pero son ejemplos. El 34% de los cristianos, 34 creyentes de cada 100, solamente ellos creen que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene errores. Hermanos, la Biblia es 100% sin error, es inerrante la palabra de Dios. Y si hay discrepancias en la Biblia, son aparentes y es por nuestra interpretación o falta de herramientas para ver cuál fue la palabra que en el idioma original se usó. Pero hoy tenemos muchísimas herramientas para darnos cuenta. La Biblia es inerrante y es 100% sin errores. Solamente el 34% de las personas. Los demás ignoraban. El 27% están de acuerdo con la afirmación de que las buenas obras no nos abren el cielo. Es decir, que el restante 70% o 63% cree que tú puedes ser bueno para entrar al cielo. Que con llevar una vida recta, yo no bailo pegado, yo no fumo, no bebo, llego temprano a mi casa, soy buena gente, soy buen vecino, hasta presidente de la asociación soy. Y resulta que están condenados porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Ese es un principio fundamental de la salvación por gracia, porque están anulando la obra de la cruz. Y si usted como creyente piensa que el ser bueno le está ayudando a ir al cielo, está añadiendo a la obra de Cristo o está diciendo lo que Cristo hizo no fue suficiente, yo tengo que hacer un poquito más. Así que Cristo suplementado es Cristo suplantado. Esto lo cree el 27%, nada más cree que los que van al cielo lo hacen sin necesidad de las buenas obras. Y el 20% cree en la realidad de Satanás como persona. Yo creo que aquí no hay ninguno, que es un mito. Ahora, en Venezuela existía, y aquí también existe lo que es el diablito Underwood, ¿verdad? Que sale un diablito ahí pintado. El diablo se ha encargado de minimizar o de reducir el temor a la persona real que es Satanás.
No quiero hablar de ese ser acá, pero es un ser que existe y que está en contra de los designios de Dios, pero es un ser creado por mismo Dios y al final tendrá que estar, no como la gente piensa, Satanás es el rey del infierno. Satanás será lanzado al lago que arde con fuego y azufre también. Pero mientras tanto, echa mucha broma, pone muchos obstáculos. Primero, para la persona no sea salva. ¿Y cómo lo hace? Cegando el entendimiento. 2 Corintios 4 nos dice que el Dios de ese siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que puede haber creyentes, no sé si aquí habrá, que están de algún modo bordeando más al mundo que a las cosas del Señor, pero son creyentes, pero su vida es una vida no llena de bendición y una vida que está como sin la plenitud del gozo que debe tener en su vida porque anda en pecado o anda fuera de los caminos del Señor. Pero la persona que no es salva y que viene nada más porque le gusta el evangelio, pero no tiene una relación con Jesucristo, está perdida. Y mientras esté así, Satanás lo está jalando, lo puede estar bajeando como hacen las culebras, esas pitonas que bajean a su víctima hasta que los dejan dormida y se lo atrapan. Así hace Satanás. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Hay cosas que nosotros no debemos saber ni vamos a saber. Por ejemplo, ¿cuántos falsos maestros no se han levantado cada vez que ocurre un acontecimiento mundial, sobre todo referido con Israel? Ya el Señor está aquí. Esto dentro de tantos días ya viene. Y empiezan a hacer multiplicaciones y sumas y restas de fecha. Y el Señor dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Así que a nosotros no nos es dado eso. Dice Mateo 24 y 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, sí nos dijo que habrá señales y situaciones, pero realmente el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y todos los acontecimientos proféticos vienen en cadena. Sí es verdad que Israel es el reloj de Dios en cuanto a los acontecimientos mundiales, pero no podemos estar calculando, especulando acerca de cosas que no sabemos. En Efesios 4 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, esto está aquí, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo no sé qué viene primero, si es la ignorancia o la dureza o viceversa. Lo cierto es que allí habla Dios de varios principios. Vanidad en su mente. La gente que tiene puras tonterías y cosas vacías en su mente, pues está ignorando las cosas de Dios. 2, el entendimiento obscurecido. Ya sabemos que es el enemigo. Y usted se deja llevar, o la persona que no es creyente se deja llevar por esos sentimientos, porque no... el apóstol Pablo también le dijo a los creyentes en Cristo que debemos andar avisados, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y él nombra una cantidad de pecados que al creyente le puede pasar. Por eso debemos estar advertidos, debemos estar cubiertos de toda la armadura de Dios para poder resistir los dardos del enemigo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire, mientras usted o la persona no es creyente en Cristo, Satanás busca por todos los medios que no escuche el evangelio. Y si lo escucha, le pone cosas en la cabeza o trata de cegarlos. Y si la palabra cae en buen corazón, pues él va a hacer todo lo posible porque se disuelva entre el mundo. Así hay creyentes en Cristo que han venido al conocimiento de la verdad y a estas alturas viven una vida de tristeza, habiendo recibido a Cristo. Solamente Dios lo sabe, pero es porque no están buscando las cosas del Señor. Creyente en Cristo, empezando por mí, tengamos cuidado que el enemigo quiere quitarnos el gozo, quiere ocuparnos de muchas cosas, inclusive el hacer muchas cosas materiales referidas al Señor nos pueden dejar secos para la gloria de Dios. En Apocalipsis se nos habla de la situación de algunas iglesias y había una que había dejado su primer amor, porque es una repetición en la historia.
se nos ha enfriado. Nosotros hemos enfriado ese amor, de ese fuego que teníamos en el Espíritu Santo, y ya le tenemos que pedir permiso a una pierna para levantar la otra, para venir al culto o una actividad referida a las cosas del Señor. Hermanos, se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo, porque si no lo decimos desde aquí, ¿quién se lo dice? Terminando dice, son ajenos de la vida de Dios. Todo lo que hay en su haber, en su agenda, son cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Y mire, no me vaya a criticar, yo trabajo todos los días. Yo también me paro a 3:45 de la mañana, todos los días, llego a las 6:30. No me estoy diciendo por alabarme, pero si alguien me va a decir de trabajo, yo trabajo también. Pero ¿sabe qué? Una vez que yo dejo esto, las cosas del Señor es la cosa del Señor. Y en mi trabajo tengo que tenerlo también. Pero si todo lo mío es nada más trabajo, todo lo mío es trabajo y la cosa del Señor para después, estamos mal. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No podemos, hermanos, esperar bendición cuando tenemos otras prioridades antes del Señor. ¿Sí me siguen? Estoy primero para mí, me está cayendo a mí primero. Y resulta que el número 4 de ese versículo nos dice que la dureza de nuestro corazón, porque nos dicen por aquí y se nos sale por el otro lado, ¿verdad? Estamos duros de corazón. Entonces, a veces queremos decirle al Señor, queremos hacer esto y ya tenemos como algo que nos ha amarrado. Tenemos que liberarnos de ese yugo en el nombre de Jesús. De hecho, si usted cree que sabe algo, dice la Biblia, no lo sabe como lo debería de saber. Y solo dice 1 Corintios 8:1. Pero mire, Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El apóstol San Pablo está hablando acerca de sus hermanos judíos y dice que estos estaban ignorando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque establecían la propia suya y estaban ignorando la justicia de Dios. Hemos visto dos grupos, el que acabamos de hablar, que eran los gentiles, que tenían vanidad de su mente, entenebrecido su pensamiento, dureza de corazón, enfocado en otras cosas. Los gentiles, los que no pertenecen al pueblo de Dios, pero también aquí está hablando de los judíos. Así que todos caemos en un mismo saco, que somos ignorantes de las cosas de Dios. Pero sabe que hay un principio que usted lo sabe en una empresa, en cualquier lugar. Mientras usted más se le da, más se le va a exigir. Mientras usted conoce más la palabra, tiene mayor responsabilidad de cumplirla usted mismo, pero también de pasarlo a otros. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 6, mire, dice: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Es una ignorancia voluntaria. Por eso yo creo firmemente que los llamados ateos no son ateos de verdad. Ateos es sin Dios, no conoce, no quiere saber nada de Dios porque cree que no existe. No le conviene que exista. Es porque voluntariamente ellos han decidido ignorar a Dios. Y usted puede leer una lista, no nos da tiempo acá, pero usted puede ir en Romanos capítulo 1, donde habla de esa condición de Roma y de todos, que el apóstol habla de los romanos, pero también eso es aplicable 100% a los que está ocurriendo hoy en día. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso no es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viendo ahora. Proverbios 12:1 nos dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si usted me dice algo a mí y yo lo mando para detrás del carro, el estacionamiento allá, como digamos, yo soy un necio. Yo debo por lo menos oír y ver qué instrucción hay detrás de ello. Personas son equivocadas muchas veces, pero nosotros podemos estar equivocados también. Hay que recibir la reprensión con gracia. Yo recuerdo la anécdota de un gran predicador
No recuerdo realmente si fue Moody o Spurgeon, pero no viene al caso. Lo cierto es que alguien vino a decirle que por lo que él a veces predicaba, él no parecía una persona salva. Imagínense, decirle a un predicador de esa talla, de esa experiencia de llevar a Cristo a muchas personas por medio de él siendo instrumento. ¿Sabe qué dijo él? Alguno pudiese decir hoy en día, ven acá hermano, usted no sabe quién soy yo. Esto es el predicador fulanito de tal. Vaya, tranquilo, déjese de estar, vaya bien quién le dice eso, tal vez usted mismo no sea creyente. Aquel hombre, en un gesto de humildad, dijo, hermano, muchísimas gracias por eso. Y permítame por favor quedarme solo en mi oficina, porque voy a orar al Señor para buscar su rostro y examinarme delante de Él. Gracias. Y se fue. La persona se fue. ¿Cómo se fue aquella persona? Bueno, se fue, wow, este señor, la humildad que está mostrando, me dice que yo estaba equivocado. Pero es el tipo de reacción que muchas veces tenemos porque tenemos orgullo en nuestros corazones. Y hay un versículo más en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol estuvo en Atenas, que vio aquella cantidad de ignorantes hablando y postrándose ante la diosa Artemisa, la diosa aquella y la otra, todo el Panteón aquel tremendo, que hoy en día se ven las ruinas, ¿verdad?, de lo que había allí en el Areópago, y hablando de filosofías y de este Dios y de este Dios, y por si acaso se le olvidaba a uno, tenía un altar que decía al Dios no conocido, es decir, por si se nos olvidó. Y el apóstol ha podido decirle, ustedes son una cuerda de ignorantes y todo. No, él dijo, wow, veo que todos ustedes al recorrer todo esto, veo que son bien como inclinados a buscar la verdad de Dios, ¿verdad? Pero viendo un altar ahí me llamó la atención que decía el Dios no conocido. Pero a ese Dios que ustedes no conocen, en otras palabras, que son ignorantes, es el Dios que yo predico. Entonces él dijo aquel famoso versículo, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí decirles que está en error, pero plantearles de una vez el mensaje de salvación. Así que el viernes estábamos hablando acá, hermanos, de la responsabilidad nuestra, que no nos toca convertir a la gente, pero debemos siempre presentar el mensaje con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la fe que hay en nosotros. Y tú no lo vas a poder hacer si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, si no pasas tiempo con el Señor. ¿Cómo vas a ser agente multiplicador si no quieres poner un tiempo para dedicarle al Señor y a sus cosas? Pero en todos estos versículos la expresión del apóstol es: no ignoren, no deben olvidar, no pasen por alto. Así que hay muchas cosas que nosotros tenemos, y voy con esto a entrar en este tema, ¿verdad? Lo primero es que un caso en el que el Señor Jesús se encontró con los fariseos y saduceos, que eran los religiosos de aquel entonces, y los que le hicieron una pregunta que fue necesaria y Él la planeó en su sabiduría para que nosotros aprendiésemos hoy en día, fue aquellos saduceos. Usted recordará que los saduceos eran una rama de la gente de autoridad religiosa en aquel entonces, que no creían en los ángeles, ni en la resurrección, ni en el más allá. Entonces, dice Jesús en Mateo 22 y 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El contexto nos habla de aquel momento en que el Señor está hablando para tentarles. Ellos les hablan acerca de la resurrección y le dicen, Señor, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, se levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, el otro se casó y así todos murieron y no dejaron descendencia. En la resurrección, pues, ¿de quién será mujer aquel hombre? O sea, ellos estaban tratando, no las comimos, vamos a tumbar al maestro. El Señor le dijo, ustedes son unos requete ignorantes. Bueno, esa es la versión Gilberto.
Dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que hay personas ignorantes que quieren inclusive debatir o tener su propia filosofía basándose en cosas que ellos han oído o creen que son así y están ignorando las Escrituras. Cuidado, porque creyentes en Cristo también hemos errado ignorando las Escrituras y lo más triste, el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras. Así que ellos básicamente decían que la resurrección no podía ser porque habían esas cosas. ¿Cómo le respondió Jesús? Sencillamente que dijo que la dificultad no residía en la doctrina en sí mismo, sino en las mentes de ellos torcidas y faltas de entendimiento de las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia nunca dice que la relación matrimonial va a continuar en el cielo, ¿verdad? Algunos dirán, gloria a Dios. No va a continuar allá. Gracias, Señor. No. No continúa allá porque... y esta es otra parte donde sacan mala doctrina que dice que en el cielo seréis como ángeles. Entonces sí, cuando una persona se muere se vuelve un angelito porque Cristo lo dijo. Pues no dice así, erráis ignorando las Escrituras, ¿verdad? Aunque los hombres serán reconocidos como hombres y las mujeres como mujeres, ¿verdad? Todos serán como ángeles en el sentido de que nunca se casan, no habrá reproducción allá, no habrá necesidad. ¿Por qué? Porque ese es el estado eterno. En segundo lugar, ellos dudaban del poder de Dios, porque igual que yo les comentaba lo que hicimos con nuestro hermano recientemente, que sus cenizas fueron lanzadas al mar. Hay muchos creyentes que dicen que eso es pecado, quemar a un creyente y dejarlo en polvo. Pero ¿de dónde venimos? Entonces le vamos a hacer más difícil el trabajo a Dios. ¡Qué tontería! Ignoramos el poder de Dios, ¿verdad? Pero es un ejemplo un poco traído en el momento. Así que hay ignorancia de las Escrituras. Cuidémonos para no ser parte de esos que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En Efesios 3 y 20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dice en Hebreos 7 y 24, que es un ánimo para nosotros, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No es maravilloso eso? Que Jesús tiene el poder perpetuo de salvarnos. La salvación no depende de tu actitud, de tu trabajo, de cómo te portes, sino del poder de lo que Cristo hizo en el Calvario, y Él perpetuamente te tiene agarrado en sus manos para siempre. Amén. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir como locos porque ya yo soy salvo. Entonces estás demostrando que no tienes a Cristo, porque el que tiene a Cristo busca agradarle y vivir una vida que agrada al Señor. Amén. Los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Pero la segunda es esta que nos dice que no debemos ser ignorantes, es esto. En primera de Tesalonicenses 4 y 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ignorar acerca de los que duermen. Ahora, de los que duermen no. Pues el sueño de acostarse en la cama, ¿verdad? Por supuesto. Aparece más de 50 veces la expresión dormir en el sueño de la muerte. Es un eufemismo para indicar a la persona que ya ha muerto. ¿Y cuál era la explicación? Lo hemos dicho en otras maneras. Los tesalonicenses estaban un poco abrumados porque habían falsos maestros que habían venido diciendo que la resurrección ya había ocurrido, y ellos decían, y mi familiar que acaba de morir, y estaban tristes. Y el apóstol les dijo, no se dejen mover tan fácilmente por cualquier loco que venga a predicarles cosas que no están. Mire, porque la resurrección no ha ocurrido. Y Él les habla esto en palabra del Señor. Porque os digo esto en palabra del Señor, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a ellos, pero seremos transformados para ambos recibir al Señor en las nubes. Consolados unos a otros con estas palabras, y no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Si ustedes creen que Cristo murió y resucitó, sí creemos, bueno, tienen que creer esto. Entonces no debemos ignorar esos detalles. Hay hermanos que han dicho, hermano, yo no me preocupo de esas cosas del futuro, ni la resurrección y todo. Si yo vivo aquí la vida de Cristo, sí, pero estás demostrando una ignorancia tremenda, porque la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y lo dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ella os parece que tenéis la vida eterna. Hay que escudriñarla, hermanos. Claro que no lo vamos a hacer como un experto, que sabemos de todo. Pero cada doctrina, por lo menos, tener el ánimo, el hambre de indagar sobre ella. Y hay muchas doctrinas que se han levantado hasta falsas, porque contradicen otros versículos de la Biblia. Sí que hay interesantes maneras de enfocar en la Biblia, pero si usted es un creyente sincero, usted va a evitar la controversia y el dogmatismo. Por ejemplo, hay varias enseñanzas que yo puedo estar equivocado, pero hasta no recibir una luz mayor, yo sigo manteniéndolas, pero son doctrinas que no hacen daño a nuestra salvación, no son doctrinas cardinales, como por ejemplo la salvación, que tienes que trabajar para ser salvo, por ejemplo, o que Cristo no es Dios, o que el Espíritu es una fuerza activa. Esas son doctrinas cardinales que tenemos que combatirlas inmediatamente. 3. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay que dejar de ser ignorantes en cuanto al futuro, como lo acabo de decir. Es ignorar los tiempos del Señor. Hermanos, debemos saber que ignorar los tiempos del Señor tiene una... eso no es nuevo. En la antigüedad, maestros se levantaban y decían, ya esto ocurrió. Ya el Señor, ¿desde cuándo nos dice que está viniendo? Dice en 2 Pedro 3:9, según algunos lo tienen por tardanza. No es tardanza. Lo que parece tardanza es que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese tiempo de gracia estás tú y estoy yo como portadores del Evangelio, para presentar el Evangelio a todos, para poder predicar el Evangelio, ya sea vociferándolo, dando el mensaje, querigma, como dice en griego, o con nuestra actitud, que alguien se presente y me dice, oye Claudia, ¿qué tienes tú? ¿Cuál es tu fe? Yo quisiera aprender de eso. Ernesto, yo quisiera saber más de lo que tú crees. Dime más. Bueno, déjame enseñarte un poco. Ven que yo te invito a mi casa o a la iglesia donde asistimos. Qué sé yo. Somos factores multiplicadores de la gracia de Dios. Pero no debemos ignorar los tiempos. La paciencia del Señor es para salvación. Pero dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie le espera. Él ha prometido poner fin con juicio a los hombres. Y si parece un retardo, pues es una muestra de su gracia y de su misericordia. Este es el número 4. No seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Maquinaciones suena como algo contrincado o intrincado, ¿verdad? Como un mecanismo, un sistema. Siempre me hace acordar en mi carrera de ingeniería cómo estudiamos los elementos de máquina, cómo hay una propulsión, cuando hay un engranaje, una polea y le da movimiento a otro y se forma un sistema completo. Pues esta es la palabra en griego, un mecanismo que nos lleva de un punto a otro. Satanás no es tonto para mostrarte una cosa así. Él te va llevando y te va poniendo mecanismos y trampitas para tú caes un poquito, la reja se te cayó, la levantas, después se te vuelve a caer, la deja y te va poniendo otras y otras. Cuando fuera estás hasta el cuello. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, hermanos. No debemos enfriarnos y no debemos pensar que a mí no me toca. Eso es no. Satanás está trabajando activamente en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero debemos estar apercibidos en su presencia, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Tú sabes eso? Que te quiere devorar. O estamos durmiendo, o estamos tranquilos, o estamos confiados que a mí no me toca. Pues tengamos cuidado, porque vamos dejando pedacitos abiertos, rejitas abiertas, y Satanás va entrando en nuestras vidas con pequeñas cositas. Y hay otra que es
los que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, debo decir con toda seguridad que un creyente verdadero en Cristo no se olvida de Dios. Puede desviarse, sí, pero el Señor lo llama botón. Y el Señor disciplina y castiga y reprende a todo el que tiene por hijo. Así que no puede haber uno llamado cristiano en la vida que esté gozando en el mundo y diga, sí, yo soy de Dios. Pues ni su lenguaje pues se parece. No tiene ninguna semejanza con un cristiano. No se parece a un cristiano, no habla con un cristiano, no se comporta ni va a las reuniones que va un cristiano. Entonces, ¿qué puede ser? No, un cristiano apartado. No, debe ser que no es un cristiano, sencillamente. Así que el cristiano, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Es decir, hay una persona que nos está viendo y está viendo si nosotros estamos dando el fruto que un cristiano hace para poder entonces preguntarnos. Si no, no nos va a preguntar, no vamos a reflejar a Cristo. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Creo que este es el último. El apóstol dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Personas que no tienen a Cristo, que nos ven y nos van a ver en las redes, o si hay alguno acá que no tiene la seguridad de salvación, examínate. Nosotros, el apóstol, la palabra de Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. No sea que estemos reprobados o que estemos engañados. No creas yo creo que soy, chiquito, o sí me gusta el evangelio. Eso no es ser salvo. Ni que naciste, vienes de una familia, o que esto no, o que vas a la iglesia de vez en cuando, no, o que diezmas o das una ofrenda, no, eso no es salvación. Salvación es reconocerte pecador o pecadora delante de Dios y recibir esa salvación, como arrodillarte ante la cruz de Cristo para decir, Señor, acepto la obra que hiciste en el Calvario por mí. Tu sangre me limpia de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados. Si muero en esta condición, voy al infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano en Cristo, ¿estás tú seguro de tu salvación? La seguridad de salvación no depende de un sentimiento, sino de en quién has creído, en lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, en buen sentido, incluyéndome, yo también digo, no seamos ignorantes de las cosas que Dios nos dice que no seamos. Podemos ser ignorantes de la NASA. ¿Cómo aterrizó la NASA? Esos son unos cálculos que todo el mundo se vuelve loco. Yo no sé, soy ignorante. O cómo hace un doctor para entrar, operar, para diagnosticar. Yo soy ignorante de todas esas cosas, ¿verdad? Pero de las cosas que sí no voy a ignorar es lo que me dice la palabra de Dios. Crecer en la gracia del Señor Jesucristo. En resumen, no ignoremos las Escrituras y el poder de Dios. No ignoramos acerca de los que duermen. No ignoremos los tiempos del Señor. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y por último, no ignoremos a Dios. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.